Muy bien, decía que Apocalipsis tuvo que ser escrito en forma simbólica para escapar de la persecución, porque los grandes imperios y los poderes del mundo han ejercido su autoridad. Ahora, llegamos a el capítulo 9, Apocalipsis 9:11, y decíamos que precisamente por ser Apocalipsis 9:11, se relaciona con el 11 de septiembre y se dice que estas personas que hicieron el ataque contra Nueva York son los que tienen sobre ellos, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Muy bien. En el versículo 13 tenemos, Apocalipsis 9:13, tenemos la siguiente parte. El sexto ángel tocó la trompeta y ahí desataron 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y habla de desatar un ejército de 200 millones. Y hace una descripción y menciona lo que hacen estos soldados, este ejército. Pero me parece que este pasaje es solo una introducción a la sexta copa. Esta es la sexta trompeta. Cuando se quita la división que hay entre Oriente y Occidente y se facilita la entrada de un ejército de 200 millones de soldados. Ahora, en Apocalipsis 16:12, Apocalipsis 16:12, tenemos la sexta copa y ahí menciona a los reyes del Oriente. Parece que esos reyes del Oriente son estos mismos, o sea, son los que dirigen este ejército de 200 millones de soldados. ¿Quiénes son estos reyes del Oriente? Claramente, Irán y China. Ningún otro país en el mundo puede poner 200 millones de soldados. No creo que India haga un pacto con China para enfrentarse a la bestia. Dice bien, al final van a ver la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, aliada con la bestia que sube del mar, que es Europa, el antiguo imperio romano revivido. Va a haber una alianza. Rusia está en Europa. De Europa con la Liga Árabe, que es el norte de África. Esa va a ser la gran bestia. Entonces vamos a tener a la bestia que surge de la tierra. También la Biblia le dice el falso profeta. Con sus aliados no es solamente Estados Unidos, ahí está Canadá, ahí está México, hasta Australia, están posiblemente India, aliada de Estados Unidos. Y luego tenemos Europa con sus aliados árabes y unida con Rusia. Rusia es Europa, posiblemente dirigidos por Roma, o sea, Italia y Alemania. Alemania está surgiendo, pero como no se han armado, no pesan. Cuando la Biblia dice bestia, se refiere a poder militar, no hay nada, no es otra cosa. Muy bien, entonces, estos 200 millones de soldados son los que están listos para participar en esa guerra que va a ser la última guerra, la guerra de Armagedón, que esa guerra termina con el rapto. Ahora, parece que la guerra la gana China. China es el dragón. Hay que leer con cuidado y fijarse en muchos pasajes. Y van a descubrir que cuando habla de la bestia no está incluido China.
Y la bestia no es Estados Unidos es el aliado. Es decir, en este momento Estados Unidos es la bestia, pero luego va a resurgir el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano en Europa, y esa va a ser la gran bestia, pero aliada con el falso profeta. Muy bien, entonces al final del pasaje dice, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, es muy triste. Dios ha mandado castigos duros. Y como decía mi mamá, me duele más a mí castigarlo que a ustedes. No tengo la menor duda, hermano, que al Señor le duele más que a la humanidad todos estos castigos. Y los ha mandado para que se arrepientan. Bueno, por un lado para castigar, porque Dios no puede ser burlado y tiene que castigar. Pero no castiga a mucha gente, castiga unos cuantos. Y luego espera que los demás se arrepientan. Y sí hay algunos que se arrepienten, pero hay otros siguen como que sin nada. Y esto está pasando ahora. Yo me acuerdo cuando la guerra en Nicaragua, estaban las huelgas y todo, y andaban unos compañeros de clase, de trabajo, de borrachos. A eso se dedicaron. Y ahora, ¿sabe qué ha estado pasando? Ha estado ocurriendo que ha aumentado el consumo de licor en esta pandemia del 2020 con el COVID-19. Ha aumentado el consumo de licor, el consumo de la pornografía. La gente que no se lleva bien, pues han vivido peleando en su casa. Hay gente que ya de la reclusión va a salir divorciados. Ha aumentado la violencia intrafamiliar. Y en algunos lugares, esto es diferente en unos lugares que otros, pero en algunos lugares han aumentado incluso los crímenes. Y una de las peores cosas que ha aumentado es la pornografía infantil. Es muy triste, hermanos, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a desanimar. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir fieles y no tenemos que desmayar. Muy bien, seguimos mañana con Apocalipsis 10.